Amados hermanos, muy buenos días. Amados hermanos, démosle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno, confiando, Señor, en nuestro Padre eterno, confiando en Él, alabando su santo nombre. Hoy le pedimos al Señor que nos llene, que nos perdone, como dice la canción. El poder del pecado está roto, porque hoy creemos en la sangre de Cristo. Creemos en esa sangre de Cristo derramada en la cruz para limpiarnos. En la cruz quedaron todos los pecados. Y el Señor bajó de la cruz para darnos vida eterna. Confiamos en nuestro Padre eterno. Confiamos en el Padre eterno que nos dio la vida eterna. Padre Santo, anhelamos tu presencia. Confiamos en ti, amado Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes. Llénanos, Espíritu Santo. Derrama en nosotros tu unción. Danos tu Espíritu, Padre amado. Confío en ti, Señor Jesús. Bendice a todos los hermanos que se reúnen en la oración. A todos los que escuchan a través de las redes sociales, Señor. Bendice a tus siervos, Señor, a tus pastores, a tus apóstoles, Señor, a los profetas, a los evangelistas, Santo. Bendice a tus sacerdotes, Señor, los que hacen la obra y que quieren enseñar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, quiero invitarlos hoy que estudiemos una vez más, llenos de alegría, usando la palabra del Señor, la palabra viva, el libro de instrucciones, como dice mi hermano William Arana, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 al 16, leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acatado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y leamos el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Esta es una enseñanza. Y mire lo que nos dice la palabra. Por eso es importante, y quise leer el versículo 17. Nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y algunos se preguntarán, ¿qué significa yelmo? Yelmo es una especie de armadura que utilizaban para ponerse como casco, incluso se cubrían otras partes del cuerpo. Es una armadura que se utiliza para ir a la guerra. Y en el sentido metafórico, entonces, decimos que el yelmo es la seguridad, la protección. En la palabra es la seguridad, la protección que nos da la palabra del Señor. Dios es nuestro escudo y la espada que utilizamos es su palabra, la palabra de Dios, la palabra viva del Señor. Y aquí en este versículo se nos está enseñando, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas en el siglo. Y a veces nosotros nos confundimos. Yo me acuerdo, incluso, voy a contarles una historia. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el DAS, en la región de Agua Azul, Casanare, y estábamos nosotros en la escuela y estábamos estudiando para ser detectives rurales del DAS.
Y en ese momento estábamos en el aula de clase y nos habían puesto a cada uno como dotación un fusil. Y yo tenía en mis piernas un fusil. Y en ese momento comenzó un ataque feroz de la guerrilla, porque esa zona de Agua Azul Casanare estaba siendo muy azotada por los grupos subversivos. Y estaba en ese momento y comenzó ese combate de la guerrilla, en donde escuchábamos morteros, granadas, tiros de fusil. Y todo el mundo corría a buscar refugio. Y nosotros corrimos a buscar la trinchera para refugiarnos del ataque del enemigo. Y el ataque era feroz. Y ese ataque era tan feroz. Y nosotros deseábamos en ese momento estar protegidos y comenzamos a clamar. Y aquellos amigos, compañeros míos, yo recuerdo a mis compañeros, Harold Mercado, que ya no está con nosotros, ya partió. Él aferrado a su arma, repeliendo el ataque del enemigo. Y otros compañeros. Entonces en ese momento nosotros decíamos, ¿cuándo va a cesar este ataque? Porque teníamos zozobra, teníamos pánico. Porque sencillamente en ese momento veíamos el ataque del enemigo tan fuerte y nosotros escondidos disparando y solo tuvimos paz. Habían 2 anillos de seguridad. El primer anillo de seguridad lo conformamos nosotros en la escuela por las instrucciones que nos habían dado. Y el segundo anillo de seguridad lo conformaba el ejército. Y el ejército repelía también el ataque de la guerrilla. Pero cuando comenzamos nosotros a observar el Black Hawk, el helicóptero, ¿se acuerdan del Black Hawk? El helicóptero del ejército, y que llegó volando en los cielos. Y estaba volando y comenzó a repelir el ataque de la guerrilla, y en ese momento nosotros sentimos alegría, paz, porque el Black Hawk nos estaba apoyando, y allí en ese momento pudimos nosotros combatir con firmeza, con dureza a la guerrilla, y en ese tiempo, en ese combate, nosotros salimos favorecidos. Pero eso nos pasa a nosotros en el mundo terrenal, en el plano terrenal. Pero miren cuánto más es el ataque en la parte espiritual. Por eso dice el versículo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y eso en el mundo espiritual no se puede desconocer. Aquellas personas desconocen eso. Pero no podemos desconocer que el ataque en el campo espiritual del enemigo es muy fuerte. Pero Dios, oye bien, así como nosotros, cuando vimos en los cielos volando el Black Hawk, que nos apoyó en el plano espiritual, Dios desde los cielos envía a sus ángeles, su ejército, aleluya, para ayudarnos a enfrentar las batallas del enemigo. Y Él mismo está con nosotros. Su Espíritu Santo está apoyándonos para nosotros soportar esas acechanzas del diablo. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. En el ataque del enemigo, quiero enseñarles algo, hermano. Y no te confundas, porque el ataque del enemigo es tanto para los creyentes como para los no creyentes. Oye bien, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y entonces, los no creyentes andan en el mundo y ellos dicen: nosotros no conocemos del Señor. Pero se les olvida que allí está el ataque feroz del enemigo. Y el enemigo usa armas para mantenerlos sumidos en el vicio. Entonces aquellos que están perdidos en el vicio no permiten que la palabra de Dios los libere. Y entonces ellos creen que haber caído en el vicio no es un ataque feroz del enemigo. Y aquellas personas que se iniciaron, que hoy vemos en las calles desafortunadamente,
Aquellas personas que vemos perdidos en las calles, no crean que iniciaron así, porque ellos no eran así. Ellos no eran así. Esas personas que están en la calle actualmente, ¿sabes cómo empezaron sus vidas? Aquellas personas las iniciaron con una invitación de un amigo. La invitación de un amigo. Y después de la invitación del amigo, el impulso del amigo a invitarte a fumar, a consumir cualquier tipo de sustancia, para pasarla chévere. Luego del consumo, vamos a sentir la necesidad de consumir algo más fuerte, de aprobar otras cosas, porque ya lo que estoy consumiendo no siento que me hace nada. Y allí es donde empezamos por una invitación, siendo personas, estando en la casa, y terminamos siendo enredados por el diablo. Esos son los huestes de la maldad, espíritus inmundos. Y no crean que a mí no me ha pasado. Yo recuerdo la primera vez que aquel amigo, que ya partió de este mundo también, me invitó por primera vez a ir a un casino. Y él me dijo, vamos al casino y allá la pasamos chévere. Y verdad, yo me dejé llevar. Y caí en ese vicio del casino. Y tras del vicio del casino, la mentira. Y tras del vicio del casino, la necesidad. Y allá fumaba y hacía muchas cosas. Pero Dios hoy me rescató. Démosle la gloria a Dios. Amén. Amén. Eso mismo pasa. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando nos dejamos tentar. Y esas personas los hemos visto. Yo creo que ustedes lo han visto en la calle, incluso desesperado, queriendo recoger las colillas de cigarrillos del piso porque ya no tienen más que fumar, ¿cierto? Sí. Y esos son los errores. Porque el enemigo está acechando, atacando. Por eso dice la palabra, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, huestes de la maldad. Y entonces, a veces algunas personas dicen, no, pero usted está hablando allí y eso es para los que tienen esos vicios, para los que fuman marihuana, meten heroína, cocaína, pero yo no tengo nada de esos vicios. Pero mire lo que pasa. Algunas personas no tienen esos vicios, pero tienen la mentira. ¿Y sabes qué dicen? ¡Ay, una mentirita piadosa! Una mentirita piadosa. ¿Y sabes qué son las mentiras piadosas? No son ninguna mentiras piadosas. Las mentiras son engaños y la mayoría, oye bien, la mayoría las hemos cometido. Y entonces usted dice una mentira piadosa esas que muchos decimos. Yo me acuerdo cuando uno estaba niño que le decían el ratón Pérez, ¿se acuerda? Que le decían, ay, el ratoncito Pérez por el diente le va a dejar la moneda. Esto es una mentira piadosa. Ay, no es una mentirita piadosa. Y cuando le decimos a los niños, si te portas bien, los Reyes Magos, el Papá Noel te va a traer regalos. Mentiras piadosas que utilizamos, pero terminan siendo mentiras. Y también decimos, no, pero es que yo no bebo cada 8 días, yo me emborracho una vez al mes. El trago no me hace daño. De vez en cuando no pasa nada. Una canita al aire no hace daño. Una vez al año no hace daño, es que decía una película, una vez al año no hace daño. Pero eso es lo que pretende Satanás. Satanás pretende con sus armas zarandearnos. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Mire lo que pasó allí. Os ha pedido para zarandearos como si fueras trigo. Pero yo he orado por ti. ¿Qué? ¿Yo qué? He orado por ti. Amén, aleluya, oh santo. Mire, para que no falte tu fe. ¿No falte qué? Tu fe. Dijo, yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, mire, la profecía del Señor allí. Lo que le dice a Pedro. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos.
Allí hay un principio y una revelación. Entonces, Pedro, que andaba con Jesús, Jesús sabía que Pedro iba a caer en tentación. Y por el pecado de Pedro se iba a apartar. Y cuando Pedro se aparta, el Señor ha orado por él para que cuando él vuelva, porque dice, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Allí está la revelación. Entonces nosotros nos dejamos enredar por Satanás, nos zarandea y nos apartamos. Pero Satanás nos hace creer que no podemos volver. Y el Señor nos dice, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Amén. El enemigo utiliza muchas artimañas. ¿Sabe qué hizo el enemigo cuando usó la mujer? Mire lo que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 al 16. Mire lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué hizo la serpiente allí? La serpiente astuta hizo creer, pero la serpiente era Satanás, porque Satanás había tomado la serpiente. Y Satanás hizo creer a la mujer que Dios estaba mintiendo. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió de él y dio a su marido, el cual comió así como ella. Mire allí el error. Satanás usando estrategias para hacerte caer. ¿Y sabe cuáles son los ataques del enemigo? Los ataques que utiliza Satanás. Primero, vamos a hablar de tres. El primer ataque que utiliza Satanás es pretender influenciar personas para que te hagan caer. Satanás utiliza personas. La primera vez yo fui invitado. Vamos al casino, allá la pasamos chévere, y fui influenciado. Y entonces en el libro de Pedro, de segunda de Pedro, capítulo 3, 17 nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y estaba firme Job. Y Satanás había hecho varias cosas contra Job. ¿Y sabes qué utilizó Satanás? Porque no había podido hacer caer a Job. Adivinen qué utilizó. A la mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué le dice la mujer? ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado tú. ¿Qué recibiremos de Dios bien y lo malo no lo recibiremos? En todo eso no pecó Job. Segundo punto, mire. Después de utilizar personas para hacernos caer, Satanás pretende atacar la identidad. Eso le pasó a Job en el Antiguo Testamento. Y adivinen a quién tentó el enemigo. El tramposo, el embustero. Utilizó a Jesús. Y entonces Jesús, estando ayunando 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y le dice Satanás, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le respondió, escrito está, le respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
y siguió atacándolo. Y entonces lo llevó a la ciudad santa y lo montó en la parte alta y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, que escrito está que a sus ángeles enviará para que te socorran. Y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor, le dijo Jesús. Y tercera tentación, allí le dice, ¿sí? Le muestra todas las ciudades y le dice: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y le dice el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros debemos tratar de mantener esa identidad. Y hay una parábola que yo quiero referirles. ¿Sabes quién no perdió la identidad? El hijo pródigo le dijo a su padre: dame mi parte de mi herencia. Y comenzó a caminar y a irse por el mundo derrochando, dejándose enredar por Satanás. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿En casa de qué? De mi padre. De mi padre, amén. Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Amén. Entonces mire lo que pasó allí. El hijo pródigo se había apartado, pero el hijo pródigo no perdió la identidad de hijo. Él sabía que en la casa de su padre estaba la bendición. Sabía que en la casa de su padre verdaderamente tenía el refugio que no tenía en la calle, durmiendo en el piso, queriendo comer de la algarroba de los cerdos. Sabía que en la casa de su padre de verdad podía tener lo que había perdido. Y por eso, porque no perdió la identidad, volvió a la casa de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el tercer punto, ya estamos terminando. ¿Sabes qué hace Satanás? Ataca nuestro cuerpo con enfermedades. ¿Cómo te parece? Y cuando Satanás ataca tu cuerpo, ¿sabes qué te hace pensar? A Job lo atacó, le atacó su cuerpo con enfermedades. Y entonces aquella mujer con ese flujo de sangre durante 12 años, mire, lo dice la palabra, había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y entonces no has escuchado que te dicen: no, hay una señora que ve la suerte y anda que ella te hace unos riegos para que te quite eso, ya que los médicos no te han podido dar con la solución, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Y entonces hacemos cualquier cosa y Satanás ataca tu cuerpo con enfermedades. No es que yo he ido donde cualquier cantidad de médicos, ya no sé qué hacer. Y entonces viene Satanás. Y ahorita le dije a ustedes que utiliza personas. Satanás mezcla sus estrategias. Utiliza personas para que te digan: no, pendeja, anda, que vas donde fulanita de tal, que ella ve la suerte y allá te hace unos riegos y eso te quita. Nos dejamos enredar, pero no hacemos lo más importante. No buscamos por fe a Dios, que es la fuente de la salvación. Y allí se nos olvida algo. Jesús, después de ayunar los 40 días, cuando entró al templo sagrado, le pasaron el libro de Isaías. Y él abrió el libro en esa profecía que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. Y allí se nos olvida a nosotros que Jesús fue sanidad para el leproso, que Jesús levantó al paralítico, que Jesús le dio la vista al ciego. Se nos olvida, y cuando nuestro cuerpo está atacado por enfermedades, preferimos buscar los brujos, los hechiceros, los baños, los menjurjes que nos regalan y echárnoslos, porque creemos más en los menjurjes que en la espada que dice la Biblia en el libro
de Efesios que nos dice en el versículo 16 y en el 17. Por eso le leí el 17 que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Se nos olvida usar la palabra del Señor. Y se nos olvida que en la palabra está la salvación. Qué pesar. Por eso hoy, hermanos, la invitación es no dejar que Satanás te gane ventaja. Tenemos que aprender a conocer las artimañas del enemigo, las estrategias de Satanás para no caer en la tentación. Y son muchas los que hemos vivido en el pecado de la carne, en la lascivia, en la lujuria. Satanás, cuando nosotros ya vamos a los pies de Cristo, él quiere utilizar esas armas. Pero cuando nosotros conocemos la estrategia de Satanás, nosotros evitamos caer en esa tentación. Pero hay tres cosas muy importantes que solo se las voy a mencionar, de cómo nosotros reconocemos que Dios tiene un plan para tu salvación y para la mía. Primera, el amor de Dios. Segundo, andar por fe. Tercero, creer en Jesús, que su sangre verdaderamente fue derramada para libertad, para salvación y para vida eterna. Amén. Amén. Voy a terminar leyéndoles el versículo del libro de Juan capítulo 1, que todos conocemos, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, por último, caminemos por fe, revestidos como nuevos hombres, con el escudo de la fe, para que apaguemos los dardos del enemigo. Dios les dé paz, hermanos. Que sus corazones estén dispuestos para Cristo. Pero ojo, algo muy importante. No pretendamos que la teoría nos dé la experiencia. Ni tampoco pretendamos que leyendo el menú se nos va a quitar el hambre. Leamos la palabra y practiquemos la palabra. Vivamos por la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Hermano, que Dios te bendiga, que el Eterno te acompañe permanentemente a los pies de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.